Saludos. En el retal de hoy vamos a tratar de una institución, más que tratar de la institución, del impacto de un informe de una institución de la que nada se había hablado hasta ahora. Y claro, todo relacionado con el asunto del coronavirus, que es el Imperial College de Londres. El Imperial College, que es una universidad, en el fondo una especie de Carlos III, me parece a mí, una cosa así, ha publicado un estudio que se ha convertido en una referencia de la prensa internacional. En ese estudio se hacen una serie de proyecciones sobre la extensión del coronavirus, se recomienda una estrategia de confrontación con la enfermedad, y resulta que la estrategia de confrontación con la enfermedad que propone esta universidad, que propone el Imperial College, es el confinamiento y todo lo que habían recomendado y propuesto chinos y los grandes olvidados de esta crisis, de los primeros que reaccionaron, que fueron los cubanos. No sabemos muy bien qué le dijo, no le dijo nada, seguramente, claro, a Boris Johnson el Imperial College, cuando se apartó de la línea general que se había marcado en la confrontación con la crisis sanitaria que tenemos, epidémica, y decidió tomar una estrategia muy arriesgada y bastante opuesta a los países a los que estaban afectando en aquel momento, que era China, Italia y España. Boris Johnson, que le seguiría Holanda después, decidió que en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, sería lo correcto decir, pero ¿qué leches? En Inglaterra, que se inmunizase la población entrando en contacto con el virus, infectándose y asumiendo la carga de muertos que esto conllevase para mantener en marcha la economía. Esta estrategia fue un completo desastre. Fracasó. A la semana y media así ya se veía que el NHS, que es el sistema de seguridad de sanidad que tienen allí en Inglaterra, pues estaba ya empezó a dar alarmas de que se podía colapsar, de que aquello se estaba disparando de una forma tremenda. Y entonces pues Boris Johnson empezó a cambiar de táctica y de estrategia. A mí me hace mucha gracia que haya aparecido ahora este informe del Imperial College y que tenga tantísimo bombo, porque lo que yo interpreto desde aquí, desde un pueblo de España, es que es una operación como un castillo de propaganda anglosajona y concretamente inglesa, ¿no? En Londres es muy famosa la Fleet Street, que era la calle de los periódicos. Era como una especie de cañonera de propaganda donde se preparaban los temas y todo a favor del imperio, a dar leña a todo el mundo, o a proteger al imperio cuando el imperio metía la pata hasta el Corvejón. Pues me parece que estamos ante lo mismo, ¿no? Ver replicado este informe del Imperial College en todos los periódicos, en todas las televisiones, en todas las radios, y no tiene mucho sentido, porque en realidad no aporta nada nuevo. Es más, arriesga proyecciones este informe, como por ejemplo decir que en España se han salvado 16.000 vidas o hay 7 millones de infectados. Digamos que el informe es muy inteligente, ¿no? Ahora mismo se ha puesto a favor de la estrategia de lucha contra el virus adoptada por los países, China, por España, por Italia, porque es la estrategia que ahora va a tomar Reino Unido. Y entonces
Claro, como esa es la nueva estrategia que va a tomar Reino Unido, pues tiene que ser una estrategia cojonuda. Y entonces dicen eso, que en España hay 7 millones de infectados, pero que digamos que la tasa de mortalidad entonces es baja, que lo estamos haciendo bien, que el confinamiento es la solución, y venga, y adelante. Es lo clásico, es Fleet Street. Ahora mismo Fleet Street no funciona, pero es la técnica de Fleet Street de Londres. Vamos a vender aquí la burra, ¿no? Porque hasta entonces, ¿qué hizo Reino Unido? No hizo absolutamente nada. Reino Unido tomó la estrategia de permitamos que la gente se infecte, no cerraron colegios, no se confinó a nadie, más o menos las medidas eran muy superficiales, muy por encima. Y entonces, claro, ahora mismo no se hicieron test, se reconoció que no se iban ni a hacer test, ni en realidad se iba a tomar nota de la gente que moría a consecuencia del coronavirus. O sea que todo un desastre. Pero claro, era su estrategia para no parar la dinámica económica de la City. Pero claro, la realidad se impone. Los muertos y el colapso sanitario amenazan. Entonces, hemos metido la pata, hemos quedado muy mal. Encima nos burlábamos de la ineficacia de los latinos. Hay que pegar un giro. ¿Y cómo pegamos un giro? Pues mira, muy fácil. Vamos a sacar aquí un informe de una universidad, como si se la encargas aquí a la Carlos III, pero que tiene este nombre rimbombante, porque, porque no es cualquier nombre, es el Imperial College, aunque está fundada en 1907, después de, yo creo que ahí el imperio ya estaba pegando sus boqueadas, pero bueno, y vender la moto, que es lo que han hecho siempre estos ingleses. ¿Cómo saben los ingleses que hay 7 millones de infectados en España si aquí tenemos un número de test bajísimos? Es decir, si hay un estudio de campo muy limitado. Esas cifras que están dando en ese informe no se atreven a decirlas aquí ni Fernando Simón ni el Consejo de Científicos que tenemos aquí. Son prudentes, no las dan. Pueden suponer que hay eso, pero no se atreven a lanzar esos números. Por lo tanto, si hay un informe que lanza esos números es que va combinado con una estrategia periodística, porque un científico normalmente suele ser prudente y ser reservado y conservador y no pillarse los dedos. Y cuando un informe se lanza tan alegremente a decir que se han salvado 16.000 vidas, que hay 7 millones de infectados, o sea, pero además sin tener ninguna referencia. Eso sí, te lo adornan, que ahí hay big data, macrodatos y la de mi madre, pero ¿qué más da si no tienes el estudio de base, el campo, el campo en el que tienes que trabajar, no tienes los suficientes datos? Vamos a tenerlos aquí en España dentro de 2 o 3 semanas y supongo que esas proyecciones las darán nuestros científicos. Pero entonces tú, ¿cómo te atreves desde un país extranjero a dar esas proyecciones? Pues porque es propaganda. Porque hay que poner otra vez a Reino Unido en la línea vencedora. ¿Por qué? Porque se han equivocado, porque han metido la pata hasta el corvejón, porque todo lo que han hecho ha estado mal. Y entonces hay que sacar la pata. ¿Y cómo lo sacamos? Con toneladas de propaganda. Mientras tanto, y además en la propaganda son súper eficaces, porque han conseguido apartar a los chinos, no, porque es muy difícil, es un imperio, pero por ejemplo aquí en República Hispano nos preocupamos por los cubanos, que fueron de los primeros en ofrecerse con médicos, de los primeros en tratar de ofrecer algún estudio mínimo y algún paliativo que pudiese frenar la enfermedad que producía el virus, que fue el asunto del interferón y que tuvo su impacto. Es decir, ahí tenemos a Cuba, además con una ciudad como La Habana, que es tan imperial como Londres, tratando de dar una perspectiva hispana del asunto. Y sin embargo, ¿a quién estamos haciendo caso como país dominado que somos completamente por la prensa anglosajona? Al Imperial College. Aquí tenemos, hemos metido la pata,
hemos metido la gamba, el del pelo panocha la ha metido hasta el final, pues, y además la ha metido hasta el final aconsejado por científicos, no porque él lo decidiese, sino porque muchos de los científicos que están en el Imperial College le dijeron que tomase esa decisión. Vieron que la cosa no salió y entonces dijeron, oye, pon la máquina de propaganda, los herederos de Fleet Street, y aquí mucho Elgar y mucho Rule Britannia, a ver si tapamos la cosa y conseguimos hacer pasar que nosotros somos los héroes de la crisis del coronavirus. A ver si nos podemos poner como héroes. En eso son unos fenómenos. Consiguieron convencer en los años 90 a la población europea que la Segunda Guerra Mundial había ganado Estados Unidos y que el que había entrado en Berlín, pues que era Moscú, pues la perdió o casi la perdió. Así que en propaganda son unos genios. Bueno, pues este era el breve comentario en esta serie de crónicas encerrado aquí mientras dura el confinamiento.